Saludos con todos queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y en esta ocasión continuamos con este estudio de Romanos verso por verso. Para estar pendientes de todos estos estudios, les invito a suscribirse al canal, también a darle clic en la campanita. De esa manera YouTube les va a mandar una notificación cuando haya un video nuevo. En la lección anterior hablamos del capítulo 1 de los versículos desde el 1 hasta el 5, en donde Pablo se presentó a sí mismo y habló de una manera introductoria acerca del Evangelio. Si quieren mirar ese video, les dejo aquí una tarjetita. Hoy nos vamos a centrar en los versículos desde el 6 hasta el 13 de Romanos, en donde precisamente Pablo nos habla acerca de la iglesia en Roma. Voy a dar lectura primero de todos los versículos desde el 6 hasta el 13. Dice: entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abran las puertas para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces, el autor de esta epístola, que es Pablo, luego de identificarse él mismo en los primeros versículos y nos introdujo al tema del Evangelio, ahora pasa a hablar acerca de sus destinatarios, de lo que él conoce de ellos y sus deseos para con ellos. Empezaba diciendo: entre ellas están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. En el versículo 5 nos dejó claro que el Evangelio era para todas las naciones, y aquí claramente dice que entre ellas están también los romanos. Eso es algo que nos hace ver que la mayoría de creyentes en Roma probablemente eran gentiles. Y se nos introduce la descripción de los creyentes en Roma, a los cuales se refiere como los que Jesucristo ha llamado. Y este punto profundiza en el siguiente versículo, que dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Solamente escuchar el nombre de la ciudad de Roma podía despertar muchas emociones en tiempos antiguos, ya que Pablo está escribiendo prácticamente a la capital del mundo de aquella época. Y recordemos que cuando Pablo se identificó a sí mismo, utilizó el término llamado y apartado. Y en este versículo utiliza términos similares para referirse también a los romanos. Dice, también ellos han sido amados de Dios y llamados a ser santos. Esto es interesante porque para un judío en aquellos tiempos hubiera sido impensable referirse de esa manera a naciones gentiles, ya que según ellos el amor de Dios era exclusivo para la nación de Israel. Lo mismo que Pablo diga llamados a la nación de Roma, también hubiera sido un escándalo entre los judíos, pero Pablo deja claro que el llamado de Dios y el amor de Dios no es exclusivo para el pueblo de Israel. Ahora, en cuanto al término que dice llamados a ser santos, mientras existen algunas traducciones como la Reina Valera de 1909 que dice solo llamados santos, hay otras traducciones en el idioma español que dicen llamados a ser santos. El texto griego, tomado del texto Receptus, dice
kletois agiois, que literalmente dice llamados santos. Entonces hay aquí una especie de tensión. Mientras algunas traducciones hablan del aspecto posicional de la santificación, que dice llamados santos, otras hablan de un aspecto progresivo de la santificación, que es llamados a ser santos. Sin embargo, no existe contradicción entre ellas, ya que la fe cristiana está llena de esta tensión entre ser ya santos de una manera posicional, porque Dios ya nos ve como santos por nuestra posición en Cristo, pero al mismo tiempo somos llamados a vivir como santos, a vivir en santidad, y este es un aspecto progresivo en el cual tenemos que ir avanzando toda nuestra vida. Luego Pablo dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Este es un saludo original de Pablo, de decir gracia y paz. Ahora, probablemente este tiene un sentido un poco más profundo, ya que la palabra gracia, que viene del idioma griego, que es charis, es un elemento central en la fe cristiana. Y la palabra paz, que en el griego es eirene, pero a la vez está tomado del hebreo, que es shalom, que en ese tiempo también era un saludo característico del pueblo judío. Entonces, de esa manera, Pablo está haciendo una unión entre el shalom judío y la gracia cristiana, mostrando que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son parte de una sola unidad. Y Pablo dice que tanto la gracia como la paz provienen de nuestro Señor Jesucristo. Luego Pablo dice: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Nuevamente vemos, como dice, en el nombre de Jesucristo, enseñándonos siempre que Jesucristo es el mediador, intercesor de las cosas que como cristianos hacemos. Ahora aquí Pablo da gracias a Dios por los creyentes en Roma y dice que especialmente porque en el mundo entero se habla bien de su fe. Podemos notar con esto que el autor no se siente mal por no haber sido él el fundador de la iglesia en Roma, ¿no? Más bien él da gracias a Dios porque se hable bien de su fe, más bien muestra alegría por el trabajo que alguien más debió haber hecho en la comunidad de Roma. Entonces es importante ver en Pablo que no existe una envidia ministerial, y es algo que también podemos aplicar en nuestras vidas, saber que debemos alegrarnos con el trabajo que hace alguien más, aunque hubiéramos sido nosotros quienes queríamos hacer ese trabajo, pero debemos dar gracias que Dios puede usar a cualquiera de nuestros hermanos y debemos alegrarnos con el ministerio de alguien más. Ahora es interesante que Pablo también dice que en el mundo entero se habla bien de su fe. Sabemos que aquí Pablo está usando una figura literaria, ya que no literalmente en el mundo entero se conocía a la iglesia de Roma, pero obviamente esto es una hipérbole, una exageración, pero literaria, que nos dice que probablemente en la mayoría del mundo conocido por Pablo y probablemente entre los cristianos se hablaba bien de la fe de Roma, pero sí es un impacto que se tenía que admirar de la fe de estos cristianos. Luego Pablo dice: Dios a quien sirvo de corazón. En el inicio de la epístola, Pablo se identificó como siervo de Jesucristo y decíamos que ahí utilizó el término doulos, que literalmente se podía traducir también como esclavo. Pero aquí cuando dice Dios a quien sirvo de corazón, usa la palabra latría, que literalmente también significaba servicio en forma general, pero se lo usaba más para referirse a un servicio espiritual a los dioses. Por eso de ahí viene el término también idolatría, ¿no? La traducción Reina Valera es más literal en este texto y traduce como Dios a quien sirvo en mi espíritu, pero la NBI nos hace ya una interpretación de lo que Pablo quiso decir con la expresión Dios a quien sirvo con todo mi ser o Dios a quien sirvo con corazón, porque ese era el sentido de la expresión de Pablo. Luego dice: Él es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra el camino
para poder ir a visitarlos. Sabemos que la oración de Pablo por los romanos era sincera, ya que él ponía a Dios por testigo. Dice que oraba sin cesar. Esto es importante. ¿Será que nosotros podemos poner a Dios por testigo de que estamos orando por alguien más? Ahora, lo importante era que también Pablo estaba pidiendo que por fin se le abran las puertas para visitar Roma. Podemos ver que la respuesta de Dios de estas oraciones en parte se dio cuando leemos el capítulo 15, los versículos 22 y 29 de Romanos. Sin embargo, al analizar el viaje que Pablo hizo a Roma, descubrimos que no fue necesariamente un viaje próspero, ya que él lo hizo como prisionero. Tuvo un naufragio en ese barco, tuvo un encuentro con una serpiente y, como dice la tradición, probablemente Pablo murió ejecutado en Roma. Es decir, Dios tenía sus planes. Al final respondió la oración de Pablo, pero no lo hizo tal vez como Pablo mismo quería, pero lo hizo según el plan de Dios. Y podemos ver que Dios lo hizo de esa manera, porque probablemente si no hubiera sido así no tendríamos esta epístola que es, como había dicho, para muchos el centro de la teología en el Nuevo Testamento. Esto es importante reflexionar, que a veces Dios va a usar las dificultades en nuestra vida para ayudar también al bienestar del Evangelio. Luego dice Pablo: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Cuando nos encontramos con la frase don espiritual, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente son la lista de los dones espirituales en 1 Corintios 12, del 4 al 11, o de esta misma epístola en 12, del 3 al 8, y nos imaginamos a un Pablo que impone las manos a la gente y ésta sobrenaturalmente recibe un don espiritual. Sin embargo, debemos recordar que el griego charisma o don es simplemente un regalo, y un regalo espiritual que Pablo podía hacerles a los romanos era el simple hecho de compartir la palabra de Dios con ellos, o tal vez animarles y confortarles de alguna manera. Por esa razón, en el siguiente versículo lo aclara y dice: mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Es decir, no solo Pablo esperaba dar algo a los romanos, sino que también esperaba recibir algo de ellos. Pablo no se sentía el salvador de la iglesia de Roma. Esa actitud es muy interesante y digna de imitar para un misionero, un pastor o cualquiera encargado de predicar el evangelio y de edificar a la iglesia. Saber que cuando damos algo en algún lugar también recibimos algo de la gente, y también podemos ser edificados en nuestra fe. Luego Pablo avanza y dice: quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido en las otras naciones. Probablemente se refiere a un fruto no necesariamente económico. Lo más probable era que Pablo, al predicar el Evangelio, quería que más personas se añadan a la iglesia. Por eso la comparación, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Y en los siguientes versículos nos aclara su propósito, que para ir era solamente el Evangelio. Por eso dice luego: estoy en deuda con todos. Esta expresión, estoy en deuda, quiere dar a entender que Pablo se sentía con la obligación de predicar, no porque haya adquirido esa deuda con las personas, sino porque Dios mismo le dio ese encargo y le puso en posición de estar en deuda hasta no entregar ese encargo a sus destinatarios. Ese sentimiento de obligación lo podemos ver también en 1 Corintios 9:16, cuando Pablo dice: sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Es muy importante preguntarnos si nosotros sentimos esa misma carga, que Dios nos ha dejado esa responsabilidad y que también estamos en deuda con las demás personas si no les predicamos el Evangelio. Luego Pablo dice:
sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Nuevamente Pablo nos deja claro el alcance universal del Evangelio, dice tanto para cultos o incultos. En otras traducciones, más literalmente dice, sean griegos o bárbaros, ya que de la misma manera que los judíos discriminaban a las demás naciones al llamarlas gentiles, los griegos, que se sentían la nación más sabia, también discriminaban a los no griegos al llamarlos bárbaros. Y Pablo unifica a todos, dice sean griegos o bárbaros, a todos quería llamar a ser parte del pueblo de Dios. Luego dice también sean instruidos o ignorantes. Se hace referencia también a la universalidad del Evangelio, no solo geográficamente, sino también culturalmente. Y podemos terminar la introducción con la reafirmación de que la motivación principal es la de predicar el Evangelio. Hasta aquí estos versículos de la epístola de Romanos. Recuerden que este estudio está centrado más en ir versículo por versículo interpretándolo y saber de qué manera eso lo aplicamos en nuestra vida práctica. Entonces les invito a estar pendientes de estos videos. Los días viernes tenemos este curso de Romanos. Los días lunes hablamos sobre Isaías, los días miércoles sobre Efesios y los viernes sobre Romanos, así que pueden suscribirse al canal. Si quieren mirar estos mensajes en texto también, están disponibles en mi blog que es cibersaulo.net, donde hay muchas cosas más para la edificación de la vida cristiana. Síganme en las redes sociales, mi página del Facebook también como Cibersaulo, y también tengo cuenta en el Instagram, en el Twitter, donde también pueden ustedes seguir estas cuentas. Eso es todo por mi parte. Les doy las gracias. Que el Señor les bendiga.